Si escucha una opinión, dato o corriente de pensamiento y le genera una reflexión, está usted escuchando Puntos Suspensivos. Puntos Suspensivos. Muy buenas noches, amigos, soy Roberto González y les doy la más cordial bienvenida a su programa Puntos Suspensivos. Hoy 26 de junio de 2017, los integrantes de este proyecto radiofónico les hemos preparado información diversa, muy interesante y actual. Mireya Arzate nos hablará desde su fresco y joven punto de vista sobre Salvador Allende. Ani Serena nos ha preparado un tema que nos ayudará en nuestra vida diaria y en Palabra en Movimiento nos comparte una reflexión sobre feminicidios. Sergio Mendoza, o Checo Men, como le decimos sus amigos, en la agenda social nos hablará de los derechos de barrios y pueblos en la nueva Constitución de la Ciudad de México. Héctor Tlatempa nos presenta una radiografía del crecimiento de Morena. Paco Hernández nos ha preparado con ese estilo particular el manual del político siniestro. Miguel Ángel Aguilar nos presentará un detallado análisis sobre el recorte presupuestal a las delegaciones de la Ciudad de México. Y yo les presentaré una entrevista con la doctora Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan. Como pueden ver, este programa promete ser muy interesante. Les recordamos que estamos transmitiendo vía internet en la plataforma de Radio AMLO desde Tlalpan al sur de la Ciudad de México. Nuestras vías de comunicación para que se pongan en contacto y conviertan esta transmisión en un verdadero diálogo son el teléfono 55 64 25 13 74. Se lo repito despacio para que tome nota y nos llame. 55 64 25 13 74. Nuestro correo electrónico es puntosuspensivos.tlalpan@gmail.com. O si prefieren las redes sociales, estamos en Facebook como Puntos Suspensivos. Este es un buen medio para recibir sus comentarios. Agradecemos enormemente los comentarios y felicitaciones que nos han hecho llegar. Eso nos compromete a superarnos. Recuerden que este esfuerzo radiofónico lo hacemos ustedes y nosotros, y así juntos rompemos el cerco informativo. Sin más preámbulo, iniciamos con la participación de Paco Hernández y su ácido sentido del humor con el manual del político siniestro. Adelante, Paco. Gracias, Roberto. Pero no empezamos si no está la música de fondo. Exacto. Muy bien. Ahora sí que sálvese quien pueda. Según el diario estadounidense The New York Times, el gobierno mexicano espía a periodistas y activistas como Carmen Aristegui, Mario Patrón, Carlos Loret de Mola, también Obrador y muchos más. Hasta los panistas se quejan de espionaje mediante el software Pegasus, desarrollado por una firma israelí que solo le vende a gobiernos, o eso pensábamos. Según el manual del político siniestro, esto debe ser una mentira, sí, como lo escucharon bien, una mentira, ya que durante el 2017 han asesinado a 8 periodistas, otros están desaparecidos. Como conclusión obvia, si el gobierno espía a terroristas, delincuentes y periodistas, entonces hubiera sabido lo que iba a pasar. En consecuencia, hubiera enviado a las agencias de ultraseguridad a acabar con los malos. Tampoco habría los 30,000 desaparecidos. No suena lógico. Aunque parece que después de fallecidos deja de investigar a las personas, según se aprecia. Nosotros creemos que el verdadero problema es Venezuela, no México, y a quien hay que detener es a Obrador. Creemos que él es el verdadero espía. ¿Cómo supo de la Casa Blanca o de las reuniones del gabinete antes de las elecciones del Estado de México? Pero si de disparate se trata, pues solo hay que escuchar el discurso del presidente en relación a los periodistas y dice: mi prioridad es proteger a los periodistas. Por eso la vigilancia, ahora la entiendo. Gracias, señor Pegasus, señor presidente. Pero si usted se siente vigilado por el sistema, abra el manual del político siniestro en su sección Señor psiquiatra, siento que alguien me vigila, y siga los siguientes pasos. Apunta, Héctor, porque luego estás distraído. Número 1.
use a las instituciones del gobierno para vigilar a los opositores y luchadores. Estamos seguros que los delincuentes, al darse cuenta con la seguridad con que trabaja el gobierno, dejarán de hacer cosas malas. Número 2. Gaste el dinero del presupuesto en los sistemas de espionaje. Desde el sexenio de Salinas, pasando por Fox, la pobreza ha ido desapareciendo, a balazos por supuesto. Número 3. Pida a la población que deje de quejarse y le den las gracias. El gobierno finalmente nos vigila y nos cuida. Número 4. Échele la culpa a otro país. Lo que importa es la democracia y los derechos humanos en Venezuela. En nuestro país aún estamos investigando y espiando. Número 5. El manual del político siniestro pide que se espíe a Scarlett Johansson y nos pasen la cuenta de $77,000. Los vale, ¿eh? Y número 6. Vigilen en especial a Vicente Fox. Nadie sabe dónde dejó medio hemisferio cerebral. Y hasta aquí del manual del político siniestro. Regresamos los micrófonos con mi compañero Roberto. ¿Qué te parece? Oye, Paco, muchas gracias. Pues sí, el espionaje, el omnipresente hermano, ¿verdad? Así es. Ay, qué buen tema. Amigos, al analizar el 6º informe trimestral de gobierno que presentó la doctora Claudia Sheinbaum, jefa delegacional en Tlalpan, encontramos una inequidad en el presupuesto otorgado a las delegaciones. Sí, a las delegaciones de la Ciudad de México, y Miguel Ángel Aguilar se dedicó a investigar este tema. Los invito a escuchar lo que nos ha preparado. Adelante, Miguel. Muchas gracias, Roberto. Pues así es, la semana pasada nos comentó Checo Men sobre el inexplicable recorte que hicieron a la delegación de Tlalpan. Hoy les quiero compartir más información al respecto. Sucede que la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México autorizó una distribución de recursos adicionales para las 16 delegaciones de la ciudad. Aquí les presento por delegación las cantidades que debieron dar y las que terminaron dando. En Xochimilco se debieron entregar 130 millones de pesos y recibieron solamente 81, es decir, casi 42 millones menos de lo que debían haber recibido. En Venustiano Carranza estaban destinados 142 millones de pesos y recibieron 211, o sea, 70 millones más de lo autorizado. En Tlalpan, en lugar de recibir 187 millones, se recibieron solo 74, 112 millones menos de lo correspondiente. En Tláhuac recibieron 66 millones de pesos en lugar de los 119 millones y medio que tenían autorizados, 53 millones menos. En Milpalta se dejaron de recibir 34 millones de pesos. En Miguel Hidalgo no recibieron 52 millones de pesos. Iztapalapa tenía asignados 441, casi 442 millones. En cambio, recibieron 253 millones. 187 millones menos. Magdalena Contreras tenía asignado 92 millones, recibió 245 millones y medio, es decir, 153 más de lo previsto. Iztacalco recibió 46 millones más de lo que tenía autorizado. Gustavo Amadero recibió 62 millones de pesos menos. Cuauhtémoc obtuvo 5 millones de pesos más. Coajimalpa, 107.9 millones más de lo correspondiente. Coyoacán recibió 84 millones más de lo que le autorizaron. Benito Juárez, prácticamente lo mismo, 84 millones arriba de lo correspondiente. Azcapotzalco recibió 56 millones abajo de lo previsto y Álvaro Obregón obtuvo 55 millones más de lo que le tocaba por ley. Y esto retrata de cuerpo entero la maquinación que los partidos hacen con alianzas efímeras y convenientes, en detrimento, sí, de sus opositores, pero básicamente de la ciudadanía. No hay mecanismos sólidos que permitan disminuir la manipulación de la ley. Siempre tienen a mano algún medio para hacer sus componendas, sin importar las necesidades inmediatas de los habitantes de tal o cual delegación. Estos recortes implican que algunos proyectos e incluso programas se vean detenidos en el mejor de los casos o hasta suspendidos en el peor de los escenarios. En contraparte, sería bueno que las autoridades expliquen qué pasa con los recursos que algunas delegaciones reciben de más, ¿no? Es decir,
Las delegaciones que reciben menos recursos no pueden ocultar la escasez de estos, pero las que reciben más sí pueden ocultar esos recursos. Por otro lado, lamentablemente, no es sorpresivo que las delegaciones más afectadas sean justo las que no participan de estas alianzas de conveniencia que el PRI, el PAN y el PRD acostumbran, ya sea para hacer reformas a modo, para hacer pactos, para postular candidatos y hasta para avalar fraudes electorales. Nuevamente, a mi parecer, creo que la participación ciudadana es fundamental. A nosotros nos toca, de alguna manera, ser vigilantes de estos procesos, levantar la voz cuando haga falta y poner un freno a esta práctica que ya está volviéndose un hábito. ¿Qué opinan ustedes, compañeros? Oye, Miguel, fíjate que a mí estas cifras que nos das me hacen pensar que ahí hay una mano negra contra Morena. ¿Cómo les fue a las delegaciones de Morena, a las delegaciones que están gobernadas por Morena? Pues mira, efectivamente hay una tendencia. En Xochimilco recibieron 81.2 millones menos. No, a ver, perdón. En Xochimilco recibieron 41.9 millones menos de lo que tenían previsto. En Tlalpan, 112 millones menos. Wow. En Tláhuac, 53.3 millones menos. Cuauhtémoc recibió 5 millones más. Se les ha de haber hecho bolas por ahí algo. Exacto. Y en Azcapotzalco recibió 56 millones abajo de lo previsto. Aquí vemos entonces a las delegaciones gobernadas por el PRI y otros partidos, se les da el dinero que se les quita a las de Morena. Exacto. Así es como se distribuye. Esa justamente es la tendencia, ¿no? Y digo, la verdad es que es inexplicable y dónde podemos pedir informes, ¿no? Realmente es una tendencia evidente. Y todo, como dices, Miguel, porque son delegaciones en las cuales decidieron no entrar en estas alianzas de conveniencia. Y bueno, haciendo aquí el total, me da de estas 4 delegaciones que fueron castigadas 263 millones de pesos, ¿no? Sí, ¿no? Los cuales, por eso es que incluso cuando se menciona en este informe, la delegada Claudia Sheinbaum habla de este castigo tan fuerte que se le está dando, sí, y que los medios no dicen, ¿no? Sí, porque no es importante. A ella simple y sencillamente en Tlalpan, que fue la más castigada nuestra delegación, son 112 millones, ¿no? Sí, sí, bueno, en realidad, digo, sí son varias las delegaciones, pero fíjate, esto sucedió con los recursos adicionales, ¿no? Pero con el presupuesto fuerte no fue muy distinta. No, recordemos nada más cómo le estuvieron dando el presupuesto a cuentagotas a Tlalpan, sí. Y luego después cuando se lo dieron no venía etiquetado, entonces no se podía utilizar. Sí, no, y usaron cualquier argucia, ¿no? Para salirse, y bueno, es lo que suelen hacer, ya pues, los conocemos. Miguel, este análisis que nos das siempre desnuda por ahí la corrupción y la estamos viendo, ya estamos viendo una constante, estamos viendo todas las mañas. Amigos, vamos a un corte de estación, no se despeguen de internet, continuamos en Puntos Suspensivos en el siguiente bloque con la conducción de Paco Hernández. No se vayan, en un momento continuamos. El próximo 8 de julio, a las 16 horas en el Deportivo La Joya, se llevará a cabo el 4º encuentro de comités seccionales del Distrito 14 Federal en la Ciudad de México, dirigido por Alfonso Ramírez Cuellar. Temas: información de los resultados del último Congreso Nacional de Morena, actividades del partido del segundo semestre 2017, reforma electoral 2017, nueva redistritación federal. Morena, la esperanza de México. En Tlalpan se reconoce la experiencia y la sabiduría de los adultos mayores. Por ello, apoyamos su integración para darles los incentivos apropiados, fortaleciendo 70 colectivos de personas adultas mayores y ofrecerles la atención que requieren con paseos, convivencias, actividades físicas, cursos de capacitación, talleres, ferias, entre muchas actividades más. Nuestra prioridad es quienes más lo necesitan. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. En materia de seguridad en Tlalpan se han conformado 215 comisiones de seguridad ciudadana.
en áreas de mayor índice delictivo o donde la ciudadanía lo solicite. Personal de seguridad, ciudadanos y representantes de la Jefatura de Gobierno se unen para rearticular redes solidarias que promuevan la prevención y disminución del delito. Estrategia que le ha permitido a Tlalpan estar entre las primeras en reducción de delito denunciado, ya que en 2015 se encontraba en los últimos lugares. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. ¿Qué tal, amigos? Soy Paco Hernández y estamos en Puntos Suspensivos. El teléfono en el estudio es el 55 64 25 13 74. Despacito, como dijera Roberto, 55 64 25 13 74. Llámenos o mándenos un mensaje por WhatsApp o Telegram. Y les recordamos que el día de hoy se conmemora el Día Internacional del Apoyo a las Víctimas de la Tortura. Y vamos a empezar este segundo bloque con una melodía que, según entiendo, es de Morrissey. Y ¿sabes qué, Checo? Me recuerda mucho el día de las elecciones, el domingo de allá en el Estado de México. Quisiéramos que nos cayera el Armagedón. Adelante. ¿Qué tal? Bueno, la pieza es Todos los días es como domingo y es del disco Viva Hate, como dijiste, del autor Morrissey, de 1988, y es relativo a un viaje que él hacía a la playa. Escuchemos esta pieza, por favor. Qué buena rola, Checo. Al Estado de México no le cayó el Armagedón, pero le cayó el PRI, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a continuar. El siguiente tema es, a la gente le ha sorprendido cómo ha crecido Morena. Más allá de lo que digan, etcétera, el crecimiento nadie lo puede ocultar, el tamaño. Para eso nos va a hablar Héctor, la radiografía de Morena. Adelante, Héctor. Así es, primo querido, esto está creciendo como la espuma. Incluso ha ganado el crecimiento a la relación que yo con tu prima. Esto ha crecido muchísimo más rápido. El amor. Bueno, ya entrando en términos serios, vamos a hablar de Morena. Morena es un partido ejemplar cuando se trata de mostrar la vigencia de los partidos en México. De lo contrario a la percepción de alguna parte de la población, la verdad es que Morena es el mejor ejemplo de que es mentira que los mexicanos están decepcionados, hartos y hasta el gorro de los partidos en general. ¿Por qué digo esto? Porque si fuera cierto el hartazgo ciudadano por los partidos que pregonan a voces interesadas que Morena no sería el partido con el mayor crecimiento de simpatizantes en la historia de la partidocracia mexicana y quizá mundial. La radiografía del crecimiento del partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena es sin duda, luego de su segunda participación en las elecciones para gobernadores y alcaldes, el pasado 4 de junio, Morena ya se posiciona en algunos estados como la segunda y tercera fuerza política. Su crecimiento es todo un fenómeno. Para el próximo año, Morena llegará aproximadamente con 4.535.000 mexicanos bajo sus gobiernos, siendo la Ciudad de México su principal bastión. Morena gobierna en 5 de las 6 delegaciones, como ya vimos, de la capital, aunque están castigadas, mismas que arrebató al PRD, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tláhuac, Xochimilco y Tlalpan. En total, suman 2.350.000 capitalinos que ya son gobernados por Morena. Cuenta ya con 20 diputados de mayoría relativa en la Asamblea Legislativa. Y a solo 3 años de su creación como partido, Morena poco a poco ha ido consolidándose en el resto de la República. Por ejemplo, en Tabasco, el segundo estado por fuerza, cuenta ya con 2 diputados y la alcaldía de Comacalco. En su primera participación en elecciones mexiquenses, Morena se hizo de 2 diputados y reafirmó su control sobre la alcaldía de Texcoco, que estuvo a cargo, por cierto, de la maestra Delfina Gómez, que el pasado junio derrotó al PRI junto con la mayoría de los mexiquenses. Lo sigue haciendo al día de hoy temblar. Esto aún no termina, estamos ahí al pendiente.
ahí en el Estado de México, Morena gobierna a 209,308 mexiquenses, pero también, ¿y qué tal en Veracruz? En donde ya son una fuerza política que se mantiene en constante ascenso. El pasado 4 de junio también se llevaron 17 municipios que representan un gobierno de 1,318,000 veracruzanos, y en Nayarit obtuvo el triunfo en el municipio de Acaponeta, con más de 12 diputaciones. En Michoacán cuenta con un diputado local y la alcaldía de Yerécuaro. En Campeche se mantienen en una sola alcaldía, la de Calquini, y con 2 diputados originarios de esa entidad al sur del país. En el sur solo cuentan con una alcaldía y un diputado en Valladolid, Yucatán. En Oaxaca, 13 alcaldías ganadas en 2016 y cuenta con 8 diputaciones locales. En Chihuahua hay 2 diputados de Morena, en Tlaxcala 1, 6 en Zacatecas y 1 más en Hidalgo, además 2 diputados más en Sinaloa. En la Cámara de Diputados a nivel federal, Morena cuenta con un total de 38 diputados, un partido que sigue creciendo y que hasta ahora acumula 41 alcaldías y 101 diputados entre locales y federales. Morena está creciendo en el país como la espuma y va encarrerado hacia el 2018. ¿Qué les parece, compañeros, estos números? Pues muy interesantes, y yo creo que hay que atribuir este crecimiento tan fuerte, que ya es motivo de estudios, a la estrategia que ha seguido Morena, es decir, ir casa por casa convenciendo a la gente, formando comités seccionales, y bueno, esto nos habla que es un partido que crece de abajo hacia arriba, como debe de ser. Claro, Roberto, esta política que lleva de cara a cara, una política de confianza, que es lo que está dando estos resultados. Déjame sentarte, mi querido primo. ¿Morena es un partido de pobres? Claro que no, es un partido que no nada más ha estado con los pobres, sino que ahora podemos ver cómo se están apoyando ya empresarios, intelectuales, artistas, de todo. Es un partido que generaliza a toda la población. Ok, gracias mi querido Héctor. Y bueno, hay temas que no nos gustaría tratar, que son temas tristes, pesados, pero sin embargo son temas que hay que discutir, ¿verdad, Ani? Claro que Ani sí. nos va a hablar de un tema que de por sí ya suena muy difícil. Nos vas a hablar de una reflexión política, una reflexión social sobre los feminicidios, ¿verdad? Claro Adelante, que sí. Adelante, Ani. Sí, Paco, muchas gracias. Buenas noches, queridos radioescuchas. Aquí en su segmento Palabra en Movimiento haré una lectura de reflexión escrita por Pedro Miguel, que apareció en La Jornada hará unos 6 días. Ustedes podrán dar su punto de vista en la página Puntos Suspensivos en Facebook. Y bueno, vamos a leerlo. Es una lectura pues hasta cierto punto hiriente y sensible, y se titula A la muerta. Dice así: tal vez me crucé contigo en una acera y no llamaste mi atención, y seguí cabalgando sobre mi indiferencia. ¿O acaso te admiré con una punzada de deseo y un reflejo de civilización represora me hizo desviar la mirada hacia otra parte? O bien me produjo curiosidad el libro que llevabas en las manos o un detalle de tu atuendo, o tal vez me generaste una leve aversión tan pasajera en este camino como tú y como yo. O no te divisé nunca, es lo más probable, ni tuve más noticia de tu existencia que tu parte proporcional en la cifra total de habitantes de la urbe, en la densidad del hacinamiento físico, en un autobús o en el grado superlativo de un embotellamiento. En cualquiera de estos territorios, el de mi mirada, el de la fantasía, el de la indiferencia o el de los números, formabas parte de una existencia regular compartida con otros miles y millones de seres humanos. Pero te mataron y bruscamente te hicieron transitar al territorio de lo monstruoso y lo sórdido. Te quitaron, de golpe o lentamente, todo interés, toda preocupación, todo amor, todo recuerdo y toda sed de futuro. Ahorcada, acuchillada, torturada, descuartizada, disuelta en ácido, semienterrada, maniatada, desnuda, descompuesta. Te apartaron para siempre de tus padres, de tus hijos, de tu diario, de tus juguetes, de tu dinero, de tu ruta de vuelta a casa, de tus placeres y hasta del aire que respirabas. Ya no puedes comer, ni dormir, ni despertar, ni trabajar, ni pensar, ni bailar, ni peinarte, ni salir con tus amigas.
Algo que ya no eres tú ha sido abandonado en un campo yermo, bajo un paso a desnivel o arrojado a la plancha forense como un producto al que deben aplicarse ciertos procedimientos antes de guardarlo o destruirlo para siempre. Al marco de una foto en la que ya no vas a creer ni a hacer muecas, ni a pintarte las canas, ni a preocuparte por las arrugas. ¿Acaso tu retrato empiece a viajar por parajes sórdidos, colgado de una pariente amorosa o sostenida por las manos de un desconocido? Tal vez adorne los postes del alumbrado, el pecho de un manifestante que clama justicia, los tuits sin esperanza, los tableros de avisos de las agencias investigadoras. O puede ser que el azar le ahorre a tus familiares la agonía de años y los enfrente a la brutalidad de la noticia en caliente. Sí, es ella. Y empezará a disolverse en el ácido de las lágrimas la carne de tu identidad. Ya que podrá importar que hayas sido maestra, bailarina, puberta, mesera, arquitecta, obrera, estudiante, secretaria, abuela, que hayas sido lectora o televidente, religiosa o atea, concupiscente o casta, flaca o gorda, morena o rubia. Te irás reduciendo con el paso de los años del cuerpo presente a los vestigios de ADN. De las fotos tamaño cartel a un nombre en una de tantas páginas de una averiguación judicial veraz o mentirosa, a un número en un tomo de registros estadísticos. Es escalofriante que todo mundo se esmere en consolar a la madre, destrozada por tu muerte, al padre, al que le rompieron los sueños, a tu pareja, enfrentada al callejón espantoso de la viudez repentina, cuando lo más inconsolable eres tú, que querías seguir viva y seguir siendo tú. Ni un abrazo, ni una caricia en tu omóplato, ni una lluvia de pétalos sobre tus cenizas lograrán distraerte de la nada. Te hemos perdido. Te perdiste. Fuiste lanzada a una noche irremediable por una conjura evidente que pocas personas quieren ver. Pero ahí están, a la vista de todos, los mensajes de desprecio en carteles publicitarios, las descalificaciones a tu género, las burlas por tu aspecto físico, las determinaciones arbitrarias de tu vida y destino por parte de la familia y el Estado. Hay pláticas de sujetos que se jactan de mantener a toda costa su posesión y su dominio sobre otros seres humanos. Y hay un discurso que es lo suficientemente hipócrita como para no admitir abiertamente que les brinda toda suerte de justificaciones. Hay toneladas de sentencias judiciales injustas y prevaricadoras en contra de tu género. Hay agravios y golpes que ameritan cárcel y se quedaron en amonestaciones, en burlas de barandilla o en nada. Hay decenas o cientos o miles de asesinos de sus parejas o de cualquier otra mujer que lograron mover su telaraña de relaciones para gozar de plena impunidad, que se pasean como individuos honorables y detentan prestigio y cargos y que en sus ratos de ocio pastan en los centros comerciales del extranjero sin que nadie los moleste. Y hay una sucesión de gobiernos que han descubierto en la población una materia prima renovable y abundante para hacer negocios: la carne humana. Tu muerte es también el saldo de una economía caníbal que oferta a los habitantes del país como insumo barato para los procesos productivos de la globalidad y que ha ido rematando los bienes nacionales, las comunicaciones, la energía, el territorio, los bosques, los caminos, las aceras, el agua y el aire, hasta dejarnos y dejarte en un estado de desnudez esclava, listos y listas para ser rematados al mejor postor. ¿Quién da más por tu trabajo? ¿Quién da más por tu cuerpo? ¿Quién da más por el privilegio de asesinarte sin sufrir consecuencias? Es que te han dejado, nos han dejado sin país, sin esa máquina que debiera servir para garantizarnos la vida o cuando menos para hacer justicia cuando nos la arrebatan. ¿Y cómo esclarecer el crimen si al enterarnos pensamos, solo fue una más? Si al oficial mayor se hizo de la vista gorda cuando compraron cámaras de vigilancia defectuosas, si el jefe de adquisiciones traficó los repuestos de las patrullas policiales, si los agentes andan fabricando culpables para cumplir la cuota, si los agentes del Ministerio Público ponen sobre aviso a los presuntos asesinos antes de que los capturen,
Si el procurador se agota solo con imaginar la verdad de este entramado, si el juez está metido en sus propios negocios y además tiene la certeza de que te mataron porque ibas vestida como puta, si al presidente municipal no le queda más tiempo que para soñar con ser gobernador, si el gobernador pactó con el cártel, si los legisladores no piden la comparecencia de nadie, si la presidencia está muy ocupada en preservar a toda costa la impunidad de todos, en quedar bien con los compradores y vendedores de carne humana y en blindar la maquinaria que te devoró viva y que luego escupió tus huesos. Entre la muchedumbre que transita por las estaciones del metro y que se apiña en los paraderos de microbuses, en el orden de las fábricas, en la placidez de las reuniones sociales, en el tumulto de toquines y bailongos, en las aulas y en las manifestaciones, florecen huecos invisibles. Las multitudes y las familias se estrechan para llenar tu ausencia y los vacíos de los que ya no están. Y sin embargo, su no estar se vuelve cada vez más asfixiante, indignante y vergonzoso. No basta con el hallazgo de tu cuerpo torturado y ahorcado y violado. El hallazgo de tus huesos no es consuelo suficiente. No bastaría tampoco con una preocupación y una impartición de mínima justicia. Es que tu muerte y otras muertes no debieran replicarse nunca. Nada compensa tu no estar. No hay forma de recuperarte de la noche irremediable, pero se puede imaginar y construir una nación en el que ninguna mujer vuelva a ser arrojada a la muerte y territorios en los que todo mundo pueda caminar, respirar, amar, discutir, trabajar y relacionarse sin temor. Debe de ser esa la consigna de cientos de miles y de millones. Debemos sentirte nuestra propia pérdida, llevarte en el recuerdo exasperado, tener presente tu sufrimiento, quererte mucho, llorarte como si fueras nuestra propia madre, nuestra propia hija, nuestra propia hermana, y asumir de una vez por todas el imperativo de acabar con esta mierda. ¿Cómo ven, chicos? Uy, Ani, pues como siempre una reflexión profunda y que de verdad pues nos mueve, ¿no?, a todos para reflexionar en lo que está pasando realmente. Esto ya rebasa más que nada de una historia más, ¿no?, de una muerte más. Esto ya nos invita a la acción, ¿no? Yo en lo personal te quiero compartir, o a todos aquí en la mesa y a los que nos escuchan, ¿no?, que es uno de los temas principales que normalmente tengo con mi hija. Tiene ella 21 años, tengo un hijo de 20, y nos sentamos en mesa a platicar estos temas, ¿no? Porque me ha tocado a mí ver a mi hija, ya sea que me cuente de alguna compañerita o que ella misma me diga, hoy sufrí esto, ¿no? Hoy tuve que parar el camión y tuve que decirle a la gente lo que está pasando, ¿no? Me da pena, me da esto, pero ni modo, no puedo permitir, ¿no? Y uno como padre se siente impotente, pero también siento que ha valido la pena las pláticas y decir, no te dejes, hay que alzar la voz, hay que gritar, ¿no? Hay que buscar apoyo. Siempre está ahí una madre, una hija, una prima, un papá bueno, un abuelo que está dispuesto, un chofer que está dispuesto a no dejar que pase este tipo de cosas, ¿no? La verdad es que es un problema social, sociocultural, ¿no? Tampoco es un problema, antes decíamos, es que todo es culpa de la mamá, ¿no? Porque así nos educan, el machismo, y es como que muy conformista esto, ¿no? Es un problema social, no es problema de la mamá solamente, es de todos, ¿no? Que nosotros somos parte de ello. Fíjate, también para terminar, esto muchas veces hablamos del delincuente, del acosador, del robacoches, todo eso, y lo hablamos como algo ajeno a nosotros, sin darnos cuenta que nosotros somos muchas veces ese acosador, ese robacoches. Uh-huh. Y si no soy yo, es mi hijo, mi primo, mi hermano, ¿no? Entonces, ¿en qué momentos lo encubrimos y en qué momentos no? Es algo que tenemos que reflexionar mucho. Y gracias. Sí. Y es importante sacar a la luz estos temas, no pensar que es algo lejano a nosotros, y bueno, decirles también que podemos vivirlo muy de cerca, así como lo viví yo con una prima, y es de verdad se derrumba la familia. Demoledor, mi querida Ani. Aquí la pregunta es, ¿cómo les damos nombre? ¿Cómo les damos un nombre y que dejen de ser números? Escuchaba a Yunes hace unas semanas decir por el alto índice de asesinatos en Veracruz, que por cierto él dijo, en 6 meses mejora, ya pasaron los 6 meses y no solo mejora, empeora. Este fin de semana no fue un ejemplo claro. Él dice,
el índice delictivo aumentó y las muertes aumentaron porque los cárteles se están ajustando entre ellos. Cuando una persona le quita la humanidad a la otra, se termina siendo un número, ¿no? Entonces, Ani, ¿cómo le damos nombre a estos números? Muy difícil, muy difícil. Yo creo que alzando la voz, hablando entre nosotros como comunidad y poniendo estrategias. Yo creo que sí podemos hacer algo, no viéndolo como normal. Esto no es normal. Así es. Tenemos que señalarlo, tenemos que hablarlo, tenemos que platicarlo. Los medios de comunicación y el gobierno nos hacen creer que solo son cifras, que hoy nada más hubo 70 muertos, que hoy nada más se pelearon y se mataron 15, pero son 15 personas, ¿sí? Tenemos que volver a ver que son humanos, son vidas humanas, verlos y reconocernos en el otro. Así es, Roberto, así es, Ani. 72 muertos en Venezuela y es un escándalo mundial, con todo respeto y por supuesto son 72. Pero aquí mataron a 90 hace unos cuantos años en el norte y son cifras, como dice Roberto, números nada más, ¿no? Pero bueno, te vamos a encargar, Anis, que sigamos. Uno de nuestros trabajos como comunicadores es darle seguimiento a esto y decir lo que decía Roberto, que no sea algo natural. Vamos a darle su peso a cada cosa, ¿no? Te lo encargamos que sigas con esto, ¿no? Claro que sí. Excelente reflexión además. Y bueno, aquí vamos a cerrar este espacio, vamos a otra noticia. Todos nos enteramos que el sábado pasado hubo una marcha por la diversidad, hubo muchas autoridades, varios embajadores. Sin embargo, en Tlalpan la semana pasada también lo hubo. Hubo una marcha de la diversidad y ahí estuvo Roberto. Roberto estuvo ahí participando y no solo eso, logró una gran entrevista con la delegada Claudia Sheinbaum. Adelante, Roberto. Sí, el día 22 de este mes, en la explanada delegacional en Tlalpan, se llevó a cabo la ceremonia de inicio de la Marcha del Orgullo LGBTTIQ, que son las siglas de lesbiana, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, intersexual y queer. Y puntos suspensivos, estuvo ahí. La ceremonia fue presidida por la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa delegacional en Tlalpan, acompañada de Samuel Salinas, director general de Desarrollo Social, Humberto Jaramillo, jefe de la Unidad de Atención a Grupos Vulnerables, Rocío García, directora de Desarrollo Económico Sustentable y de Fomento Cooperativo, Pamela Horta, responsable del Centro de Atención Integral de la Diversidad Sexual, CAITS, Amelio Robles, así como Joseph, reportero y activista por los derechos de la comunidad LGBTTIQ. El mensaje de los integrantes del Presidium proporcionó a los asistentes un panorama general del origen de esta marcha y que se remonta a los disturbios de Stonewall, que consistieron en una serie de manifestaciones espontáneas y violentas contra una redada policial que tuvo lugar en la madrugada del 28 de junio de 1969, en el bar conocido como Stonewall Inn, en un barrio neoyorquino, contra los homosexuales sin otra razón para agredirlos, sino por el simple hecho de ser homosexuales. Y a partir de esa fecha ha sido una lucha constante por el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBTTIQ y la no discriminación. El mensaje del activista Joseph fue contundente cuando dijo: es la primera vez en que yo recuerdo que un delegado se acerca a la comunidad gay de Tlalpan para decirle en qué podemos apoyarlos. Agradeció la buena disposición de la jefa delegacional hacia la comunidad y se mencionó que es la primera vez que participa la delegación Tlalpan en esa marcha. A continuación escucharemos el mensaje de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Muchas gracias por estar el día de hoy aquí. Ahora sí que, así como es la marcha del orgullo de la diversidad sexual, pues el día de hoy nos sentimos muy, muy orgullosos de poder estar aquí apoyando a la comunidad y sobre todo reconociendo que en una ciudad de derechos, en una delegación de derechos, lo que tenemos que promover es precisamente debemos de combatir cualquier forma de discriminación y cualquier forma de violencia. Así que desde la delegación Tlalpan, pues el día de hoy decimos estamos orgullosos de poder motivar, apoyar, desarrollar políticas públicas que eliminen esta discriminación y que generen mayores derechos.
Después de dar el banderazo de salida del tranvía que representó a Tlalpan en la marcha por el orgullo LGBTTIQ, puntos suspensivos pudo entrevistar a la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien amablemente y a pesar de tener una apretada agenda de trabajo, nos atendió. A continuación les presentamos la entrevista. Doctora, para puntos suspensivos, ¿cuáles considera usted que son los factores principales que impiden a la sociedad reconocer plenamente los derechos de la comunidad LGBTTI? Pues quizá desconocimiento, prejuicios y una forma de acercarse a la diversidad muy monolítica. Entonces, sobre todo lo más importante es que se conozca. Sí. ¿Considera usted que movimientos como este pueden aportar nuevos ángulos de crecimiento a nuestra sociedad? Claro que sí, sobre todo el reconocimiento de derechos. Los movimientos de la comunidad de la diversidad sexual pues se dan por una falta de reconocimiento de derechos y formas de violencia en contra. Entonces estos movimientos lo que reflejan pues es una diversidad que existe en nuestra sociedad y es indispensable reconocerla. La postura de instituciones gubernamentales como esta fortalecen el respeto al derecho de esta comunidad. Sí, ¿no? En la ciudad se han reconocido los derechos de la diversidad y eso hay que mantenerlo. No es lo único que debe hacerse. Hoy está pues el tema de la violencia, por ejemplo, no solo en el tema de la diversidad sexual, sino en el tema de género para las mujeres. Entonces no es suficiente con reconocer algunos derechos, también es importante promover el conocimiento, la información de lo que significa la diversidad y los derechos de todos y todas. ¿Considera que el impacto de la participación de la delegación Tlalpan en esta marcha, que va a aglutinar algunas expectativas, dicen que a 500,000 de personas, sea importante también para la delegación? Pues sí, claro que sí. Somos parte de una comunidad de la ciudad, así que pues somos desde Tlalpan a la ciudad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora, por ceder su valioso tiempo, nuestro profundo reconocimiento por apoyar movimientos como este. Amigos, esta ha sido nuestra conversación con la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, jefa delegacional en Tlalpan. Se despide su amigo Roberto González. Continuamos en Puntos Suspensivos. Qué bien, Roberto. Oye, muy amable la doctora, ¿verdad? Sí, es una finísima persona. Y, ¿sabes? Yo lo que noté es que de veras está muy puesta en evitar la discriminación en la delegación y apoyar a la gente, darle los derechos. Ella decía, deben reconocerse que en Tlalpan es una delegación de derechos, que vive en una ciudad de derechos, en un país de derechos. Y eso es algo que hay que defender. No, además te voy a decir una cosa, es creíble. Escuchas un montón de discursos, todo el mundo apoyamos, todo, sí, pero en ella la voz y lo que dice se ve muy creíble, muy comprometida, vaya. Claro, yo por eso hacía un apunte sobre lo que Joseph decía. De veras estaba él conmovido de que hubiera apoyo por parte de la delegación. Es la primera vez que sucede. No recuerdo tampoco yo, ¿eh? Ok, gracias Roberto. Y bueno, te invito a ti, a la gente que nos está escuchando, aquí mi primo, para ahora escuchar algo sobre Salvador Allende, que nos va a hablar esta Mirel. Adelante, Mirel. Hoy, 26 de junio, hace 109 años del natalicio del presidente Salvador Allende. Fue un médico cirujano, político y socialista chileno, presidente de Chile desde el 3 de noviembre de 1970 hasta el día de su muerte. Su partido fue el Partido Político Socialista de Chile. Fue el primer presidente marxista de Chile. En medio de una crisis económica, su gobierno terminó abruptamente mediante un golpe de Estado, el 11 de septiembre de 1973. Ese mismo día, después de que el Palacio de la Moneda fuese bombardeado por aviones y ataques, Allende se suicidó. Bueno, amigos, y cierro mi participación con unas palabras de Salvador Allende. El pueblo debe estar alerta y vigilante, no debe dejarse provocar ni dejarse masacrar, pero también debe defender sus conquistas, debe defender el derecho a construir con su esfuerzo una vida digna y mejor. Gracias, Mirel. Déjame hacerte una pregunta. ¿Dónde crees que se fraguó el golpe de Estado de Chile? En Estados Unidos. Exactamente, en Estados Unidos, como casi todos los golpes en el tercer mundo. Y bueno, hasta aquí llegamos en su segundo bloque.
vamos a despedirnos, pero antes de ir al corte, vamos con Checo Men para ver si tenemos algún saludo, a ver si alguien nos quiere saludar o saludamos. Claro que sí. Y antes de irnos a un corte, vamos a mandar unos saludos a las enfermeras Jessie de la 47 del IMSS y Luz Salgado. También a María del Carmen Valderas de la Jusco Medio, a la licenciada Olincan Garcés Pineda y a la licenciada Connie Ramírez del área de atención al adulto mayor en Tlalpan. Vamos a un corte y regresamos con Mirel. En Tlalpan se ha consolidado la Escuela Campesina. En la Secundaria Técnica Agropecuaria número 57 de Topilejo, se vinculan docentes y estudiantes con los productores rurales de la zona. Este proyecto se promovió por la administración de la Delegación de Tlalpan al enlazar a la Universidad de Chapingo y la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, y lograr diseñar 22 módulos de capacitación que permitirán incrementar la productividad. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. La actual administración de Tlalpan entregó obras de infraestructura en San Miguel y Santo Tomás Ajusco con un valor de 45 millones, beneficiando a más de 50,000 habitantes. Con un total de 150 millones, se entregaron obras de infraestructura para los 9 pueblos originarios de la parte alta de la delegación de Tlalpan, realizándose mejoras en escuelas, construcción urbana y obras de mantenimiento en la red de agua potable, destacándose la escuela Leyes de Reforma del 57, al inaugurarse las nuevas aulas para el mejoramiento de las condiciones de estudio de los 900 alumnos, además del mantenimiento de baños y pasillos. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. El objetivo: erradicar la violencia de género en la delegación de Tlalpan. ¿Cómo? Formar un equipo de calidad de 110 defensoras de los derechos de la mujer, para brindar la capacitación de calidad a 3,000 mujeres en materia de prevención de violencia de género. Si vives algún tipo de violencia por ser mujer, intégrate y defiende tus derechos. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Amigas y amigos, soy su amiga Mirel Arzate a cargo de este tercer bloque. Antes de comenzar, les recuerdo el número en el estudio: 55 64 25 13 74. Lo repito, 55 64 25 13 74. O si prefieren redes sociales, búsquenos en Facebook como Puntos Suspensivos. Bueno, y para arrancar este tercer segmento, vámonos con una melodía a cargo de Roberto. Sí, muchas gracias, Mirel. Mira, Postmodern Jukebox, o PMJ como también se le conoce, es un colectivo musical cuyos miembros cambian constantemente. Fue fundado por el pianista Scott Bradley en el 2011. PMJ es conocido por reelaborar la música moderna popular en diferentes géneros de la época, especialmente a principios del siglo XX, como el swing y el jazz. Postmodern ha acumulado más de 557 millones de visitas en YouTube. ¿Así que te parece esa cifra? 757 millones de visitas. Tiene 2.8 millones de suscriptores. Bueno, cada semana Postmodern Jukebox publica un nuevo video en YouTube, la mayoría de los cuales son filmados por casualidad en la sala de Bradley, ¿no? Bueno, de ellos vamos a escuchar esta melodía de 2014, All About That Bass. I'm all about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, and no trouble. I'm all about that bass, You see, my mama, she told me, don't worry about your side. Because boys like a little more booty to hold
bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. Oye, Roberto, nos pusiste a bailar a todos. Muy buena rola, ¿eh? Ay, qué bueno. Genial. Que les gustó, la verdad que es una bonita rola. Sí. Bueno, ahora vámonos con Ani y su agenda de salud. Sí, buenas noches, querido auditorio. Ahora en Agenda de Salud les había prometido algunas sugerencias para el control de la diabetes. Y bueno, en este sentido, aquí les voy a decir algunas. ¿Sí? Usted puede manejar su diabetes y vivir una vida larga y saludable cuidando de sí mismo cada día. La diabetes puede afectar a casi todas las partes de su cuerpo. Por lo tanto, tendrá que controlar su glucosa en sangre, así como su presión arterial y el colesterol. Esto puede ayudar a prevenir los problemas de salud que pueden ocurrir cuando se tiene diabetes. ¿Cómo puedo manejar mi diabetes? Bueno, en principio, tener un plan de cuidado personal que tiene que incluir los siguientes pasos. En principio, administrar su ABC de la diabetes. Siga su plan de alimentación para la diabetes. Haga actividad física como parte de su rutina diaria. Tome su medicamento, compruebe sus niveles de glucosa en sangre y trabaje con su médico continuamente. Haga frente a la diabetes de manera saludable. Pero bueno, ¿cómo vamos a administrar ese ABC de la diabetes? Conocer el abecedario de la diabetes le ayudará a controlar su nivel de glucosa en sangre, presión arterial y el colesterol. El ABC iniciaría con la A, ¿verdad? Para la prueba de hemoglobina glucosilada. La prueba de hemoglobina glucosilada le va a mostrar el nivel promedio de glucosa en la sangre durante los últimos 3 meses. La meta para muchas personas con diabetes es inferior a 7%. La B, para la presión arterial. El objetivo de presión arterial para la mayoría de las personas con diabetes está por debajo de 140 a 90 milímetros de mercurio. Pero, en este caso existen también 2 tipos de colesterol en sangre, LDL y HDL. LDL o colesterol malo puede acumularse y obstruir los vasos sanguíneos. El exceso de colesterol malo puede causar un ataque al corazón o un derrame cerebral. HDL o colesterol bueno ayuda a eliminar el colesterol malo de los vasos sanguíneos. Y la S para dejar de fumar. No fumar es especialmente importante para las personas con diabetes, ya que tanto el tabaquismo y la diabetes estrechan los vasos sanguíneos. Este estrechamiento hace que el corazón trabaje más y por lo tanto puede tener un problema cardiovascular. ¿Qué pasa si deja de fumar? Se reduce el riesgo de ataque al corazón, accidente cerebrovascular, enfermedad de los nervios, enfermedad renal, enfermedad diabética del ojo o retinopatía y la amputación por pie diabético. Sus niveles de colesterol y presión arterial pueden mejorar, su circulación sanguínea mejorará y usted puede estar físicamente activo más tiempo de su vida. Siga su plan de alimentación para la diabetes. Haga un plan con su médico y nutriólogo. Le ayudará a controlar su nivel de glucosa en la sangre, presión arterial y colesterol. Elija principalmente frutas y verduras, legumbres, granos enteros, pollo o pavo sin piel, pescado, carnes magras y sin grasa, o con bajo contenido de grasa de la leche y el queso. Beba agua en lugar de bebidas azucaradas. Elija alimentos que sean bajos en calorías, bajos en grasas saturadas, bajos en grasas trans, azúcar y sal. Y haga la actividad física como parte de su rutina diaria. 30 minutos o más de actividad física todos los días de la semana. Caminar a paso ligero y la natación son excelentes actividades. Y si no está activo ahora, pregunte a su equipo de atención médica acerca de los tipos y cantidades de actividad física que son perfectos para usted. Y sabemos que existen muchas consecuencias de la diabetes y en un siguiente programa hablaremos de esta situación. Bueno, muy bien, Ani. Yo también quiero invitar a los radioescuchas a que lleven a cabo esto que nos estás dando y no lo dejen en el olvido porque es su salud, ¿no? Y deben de preocuparse por ella.
Por supuesto. Bueno, Checo, ¿y qué nos tienes preparado en la agenda social? Bueno, 2 temas, uno la Constitución y el otro el predialazo. De la Constitución y los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. Hoy en día se reconocen 145 pueblos originarios y 98 barrios en los cuales se conserva y se reproducen las tradiciones, sistemas normativos internos y cultura propios. Morena promovió el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios y comunidades indígenas residentes como una de sus prioridades. En la Constitución se reconoce la calidad pluricultural, plurilingüe y pluriétnica de la Ciudad de México y se establece que las mujeres y hombres que integran los pueblos indígenas serán los titulares de los derechos reconocidos en el texto constitucional. Y hablando ya directamente de la nueva Constitución de la Ciudad de México, en su artículo 59, donde dice de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, habla del derecho a la libertad, de la determinación y autonomía, derechos de participación política, derecho al desarrollo propio, derecho de acceso a la justicia, derechos de comunicación, derecho a la educación, derechos culturales, derecho a la salud, derecho a la tierra, al territorio y a los recursos naturales, así como a los derechos laborales. Esto está ya plasmado en la Constitución de la Ciudad de México, falta que de veras se aplique. Y pasando al otro tema, es muy rápido, es los grupos parlamentarios del PRD y PRIAN no solo no aprobaron un presupuesto con el que no se garantizan los derechos como el de la pensión alimentaria para los adultos mayores, sino que además aprobaron un aumento al impuesto predial que afectaba prácticamente a todos los propietarios de inmuebles en la ciudad, pero principalmente a las familias de bajos recursos. Morena propuso e impulsó y llevó a cabo una concertación con la Tesorería en la Ciudad de México, por lo que se instaló un módulo de atención en la explanada de sus instalaciones, donde se acordó que se emitiera a los contribuyentes una línea de captura para realizar el pago del importe igual al del 2016. Y mi pregunta es, ¿y qué pasó con la pensión de adulto mayor? Se quedó en el aire, hay que esperar un año después de que cumplas los 68 para recibir tu pensión. Hasta ahí les dejo esa pregunta. No, bueno, pues hay que darle seguimiento, ¿no, Checo? Porque son temas que nos afectan a todos, ¿no? Y digo, yo lo que he visto es que aquí en Tlalpan mucha gente ha tenido pues dudas sobre el predial, ¿no? Y la pensión. Y la pensión, sí. Desde luego. Pues ahí queda. Bueno, entonces más adelante le daremos un siguiente seguimiento a esto que acaba de decir Checo. Muy bien. Ahora vamos a las noticias más comentadas con Paco. El Pacorro, si lo querías decir. Gracias, Mirel. Sí, solo las más comentadas. Número 1. Presidencia rechaza espionaje. La Presidencia de la República rechazó que agencias del gobierno mexicano tengan alguna relación en el supuesto espionaje a periodistas e integrantes de organizaciones civiles de nuestro país e instruyó a la PGR a iniciar las investigaciones. El director general de Medios Internacionales de la Presidencia de la República hizo un llamado a quienes pudieran haber sido víctimas de las acciones descritas a acudir a presentar su denuncia ante la PGR a fin de realizar las investigaciones correspondientes. Por otro lado, ya las víctimas de espionaje ya han acudido a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión a denunciar los hechos. Dirán que somos ingenuos pedirle al gobierno mexicano que investigue al gobierno mexicano, dijo Aristegui. El no pasa nada es la marca de la casa, pero hay que sacudirnos la indolencia y la resignación. Apelemos a los que quieren hacer su trabajo, no todo está perdido en el Estado mexicano. Y en ese mismo tenor, diputados de oposición propusieron una comisión especial para darle seguimiento al caso. Finalmente, la FEADLE inició el pasado 19 de junio una carpeta de investigación en torno al presunto espionaje a periodistas defensores de derechos humanos a través de un software instalado en los teléfonos móviles, informó su titular Ricardo Sánchez. Es lo que nos estabas diciendo, Roberto, ¿cómo ves? Sí, nuestro gobierno espía. ¿Y tú crees que se investigue a sí mismo?
Yo creo que sería como decirle al hermano del ratero que investigue el robo. Así es. Número 2. Se legaliza el uso de la marihuana para uso medicinal. El martes pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que legaliza el uso de la marihuana para uso terapéutico, y a partir de su publicación, el Ejecutivo Federal tiene 180 días para reglamentar la producción y cosecha del enervante. En general, la Secretaría de Salud deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regularicen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, así como normar la investigación y producción nacional de los mismos. Los productos que contengan derivados de la cannabis en concentraciones del 1% o menos del tetraído cannabinol y que tengan amplios usos industriales podrán comercializarse, exportarse e importarse, cumpliendo los requisitos establecidos en la regulación sanitaria. Se podrá importar, sembrar y cultivar cuando estas actividades se lleven a cabo con fines médicos y científicos en los términos y condiciones de la autorización que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. ¿Qué tal, mi querido Miguel? Me parece muy interesante. Fíjate que yo tengo conocidos pues que requieren de este tipo de auxilio porque tienen chiquillos que solamente a través de estos medicamentos pueden controlar epilepsia y algunas otras enfermedades. Me parece que es un avance. Platicando con ellos me dicen que sí es un avance, pero aún esperan algo más concreto, ¿no? Digamos, para que siga progresando esto. Sí, yo creo que en especial el área médica, muchos pacientes van a ser beneficiados, ¿verdad? Gracias, Miguel. Número 3. Son reprimidos normalistas en Tiripetío. 2 heridos de bala. Alumnos de la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga, ubicada en la comunidad de Tiripetío, informaron que elementos de la policía de Michoacán se introdujeron a las instalaciones de la escuela mientras jóvenes de 4º grado realizaban actividades de brigadeo, lo que ocasionó un disturbio que concluyó con la lesión de 2 compañeros. Uno de ellos recibió un impacto de bala en la cara. En un comunicado aseguraron que los uniformados entraron a las instalaciones de la Normal, ubicada a unos 254 kilómetros de Morelia, realizando disparos. Por su lado, en rueda de prensa, el secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Bernardo Corona Martínez, dijo: alrededor de 300 jóvenes comenzaron a agredir desde diferentes blancos al personal de esta corporación, utilizando piedras, palos, bombas de fabricación casera, cohetones y objetos metálicos contra el grupo de 75 elementos de antimotines que participaron en el operativo. Sin embargo, los normalistas difundieron un video en donde se observa a un joven sangrando de manera profunda de la boca e inconsciente, tratando de ser ayudado por sus compañeros mientras se escuchaba detonaciones cerca de los hechos. Ya nos habías dicho tú, Roberto, sobre la política de exterminio, ¿no? Sí, la semana pasada tocamos ese tema y vimos cómo el encono del gobierno hacia las normales rurales, y ya ves que tiene tiempo, habíamos hablado desde los 41, la primera agresión de Ayotzinapa. Parece que es una política de exterminio permanente. Y número 4, Venezuela presenta 10 resoluciones ante la OEA, entre ellas una sobre el caso Ayotzinapa. En lo que parece ser la respuesta de Venezuela a las críticas de la Cancillería mexicana sobre su gobierno, la semana pasada presentaron 10 proyectos de resolución en la 47 Asamblea General de la OEA, entre ellas una sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. La respuesta deriva de los intentos de México y de otros países para que la OEA exija al presidente Nicolás Maduro que cese la Asamblea Constituyente, libere a los presos políticos y fije un calendario electoral, entre otras demandas. En el caso de los jóvenes desaparecidos en el 2014, Venezuela expresa solidaridad a sus familiares y exige verdad, justicia y reparación para las víctimas y para la sociedad en su conjunto. Además, condena toda política estatal que, por acción u omisión, promueva, propicie, planifique y ejecute la desaparición forzada de personas o ejecuciones extrajudiciales, con el fin de fomentar el control social y amedrentamiento a la población en desmedro de los derechos humanos. ¿Qué tal, Héctor? Ay, no, pues es lamentable esto, ¿eh? Yo digo, no sé, esto de la Cancillería mexicana, ¿qué está pensando, no? Al irse a exigir a Venezuela
una solución, una investigación, todo esto, cuando aquí todas las broncas que tenemos, y deberíamos estar más preocupados, ¿no? Nosotros deberíamos de exigir como mexicanos que se pongan a trabajar aquí, no que estén allá molestando a otros países, y que nos den respuestas de todos nuestros desaparecidos. Sí, y no solo los desaparecidos, ya vemos allá a Videgaray vociferando por defender la democracia. Yo creo que no vio lo que estaba pasando en las elecciones pasadas en el Estado de México y los otros estados. Ha de haber estado muy atento haciendo su discurso para defender allá la postura de Estados Unidos. Así es. O sea, candil de la calle, oscuridad de su casa. Y hasta aquí las noticias más comentadas. Paso los micrófonos con Mirel. Gracias, Paco. Mejor vámonos a algo más sabroso, ¿no crees? Sí, mejor. Vámonos con No One Like You. Es una canción de la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions. ¿Así, Ani? Vámonos con No One Like You de Scorpions. Oye, Mirel, qué buena rola pusiste. ¿Verdad que sí? Estuvo padre. La verdad, sí. ¿A poco no le recordé viejos tiempos? Sí, claro, muy sí. Viejos, muy pero viejo. Bien. Muy viejos. Bueno, vámonos a un corte y regresamos. Hoy 20 ciberescuelas atienden a 5,200 alumnos, de los cuales el 60% son mujeres, y serán 26 ciberescuelas en esta administración para atender a 7,000 alumnos. Este programa único en el país demuestra que en Tlalpan es posible brindar el acceso a la educación gratuita y de calidad. En Tlalpan, el derecho a la educación se hace realidad. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. En la actual administración delegacional de la doctora Claudia Sheinbaum, se entregaron en Santo Tomás Ajusco y Magdalena Petlacalco nuevas subdelegaciones, en las cuales se brindarán a la población servicios de atención médica y administrativos. Además, se efectuó la remodelación de la subdelegación de San Pedro Mártir. Nuestra prioridad es quienes más lo necesitan. En Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Lo actual, de interés, lo alternativo. Esos son los centros de arte y oficio que se construirán en los centros de cultura maya, San Miguel Xicalco y la Mesa Los Hornos. El objetivo, impulsar las actividades artísticas entre niños y jóvenes con alto índice de marginación. Los centros contarán con talleres de artes plásticas, visuales, escénicas, musicales, tecnológicas. Además, impartirán cursos de oficios en encuadernación, metales, carpintería, entre otros, construyendo por una cultura alternativa para quien más lo necesita. Tlalpan, caminando juntos en tierra firme. Muy bien, amigos, estamos de regreso en Puntos Suspensivos. Les recuerdo que estamos transmitiendo desde Tlalpan, al sur de la Ciudad de México, y antes de dar paso a este último bloque, tenemos un aviso importante que nos tiene Ani Serena. Gracias, Miguel. Sí, es sobre la convocatoria que Prepa en Línea CEP acaba de abrir. Inician las inscripciones este 26 de junio y termina el 4 de agosto.
Es importante, fíjense, su preparatoria la pueden llevar a cabo en 2 años, 4 meses. Y tenemos todos los cibers de Tlalpan, 22 cibers, en los que ustedes van a encontrar apoyos, asesores, personal especializado para que los ayuden a continuar con su preparatoria. ¿Y qué requisitos se piden? Acta de nacimiento, su CURP, comprobante de domicilio y certificado de secundaria. Así que si tuviste algún problema con tu examen, si no entraste, si te queda muy lejos, puedes hacerlo desde tu casa y no va a haber exámenes. Son 22 módulos y los puedes terminar en 2 años, 4 meses. Gracias. Muy interesante, Ani. Ayer justamente, fíjate que estaba oyendo esto. Bueno, ya ves que aquí en la ciudad hay este plan de que ningún chico se quede sin escuela, ¿no? Y digo, esto es parte de eso porque, digo, es un mundo de gente haciendo examen. La mayoría quiere entrar a la UNAM. Decían que 200,000 chicos pidieron en primera opción la UNAM. Y tiene entre 30 y 40 mil lugares, ¿no? Y todos los demás que hacen, bueno, pues estas son opciones realmente muy interesantes. Y hoy es 26, ¿no? Y empiezan las inscripciones. No dejen de inscribirse, la verdad es que es una oportunidad para continuar. Y recordarles que este programa de las ciberescuelas solamente se da en Tlalpan, así que tenemos esta oportunidad de ser apoyados por asesores profesionales. Muy bien, pues ánimo. Pueden ver la convocatoria, se puede checar en la página de la delegación, que es tlalpan.gov.mx. Y bueno, pues vamos a entrarle ahora sí a este último bloque con una intervención de Roberto que nos seguirá hablando y poniendo en español todo esto de los espías. Entonces, bueno, pues esta es la reflexión política, el gobierno espía, con Roberto. Sí, muchas gracias, Miguel. En los últimos días se han ventilado en todos los medios de comunicación la descarada intervención del gobierno en las comunicaciones de abogados que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, un economista que ayudó a redactar un proyecto de la ley anticorrupción, periodistas y otras decenas de personas en México. Los intentos de espionaje incluso han alcanzado a los familiares de los activistas y periodistas, incluido un menor de edad. La cloaca fue destapada por el periódico The New York Times el pasado 19 de junio. El espionaje ejercido por los gobiernos es tan antiguo como la civilización misma. Lo que ha cambiado radicalmente es que en un inicio el espionaje se enfocaba a los ejércitos o a los gobiernos hostiles. Después fue el espionaje industrial, pero la variable más alarmante es el espionaje a los civiles y de manera indiscriminada. Como ejemplo del espionaje generalizado, podemos hablar de Echelon, que es considerada la mayor red de espionaje y análisis para interceptar comunicaciones electrónicas de la historia. Controlada por la comunidad integrada por Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda, Echelon puede capturar comunicaciones por radio, microondas, fibra óptica y satélite, llamadas de teléfono y correos electrónicos en casi todo el mundo, e incluye análisis automático y clasificación de la información. Se estima que Echelon intercepta varios miles de millones de comunicaciones cada día. No es fantasía, ¿eh? El ex técnico de la Agencia Nacional de Seguridad estadounidense, Edward Snowden, confirmó la existencia de Echelon. En el 2001, el Parlamento Europeo también emitió un informe en el que también confirmaba la existencia de Echelon. Los gobiernos cuentan con sistemas muy avanzados de espionaje. Por ejemplo, el FBI utiliza entre muchos otros un software llamado Carnivore, o ellos también le llaman DCS-1000. Este software se instala con las empresas proveedoras de conexión a Internet y puede espiar a todo tipo de comunicaciones que utilicen Internet. La Corte de Estados Unidos avaló el uso de Carnivore. Su principal argumento es que es una herramienta para combatir el terrorismo. En cuestiones de espionaje, la CIA no se queda atrás, como lo exhibió Wikileaks con 8.761 documentos confidenciales de esta agencia. En esos documentos podemos conocer una importante porción del arsenal de armas cibernéticas y de espionaje que maneja la CIA. En México existe una nube de espionaje en distintos niveles de gobierno, tanto federal como estatal.
Muestra de ello son todas las grabaciones que han sido filtradas y utilizadas para denostar a políticos, empresarios, activistas, periodistas y defensores de derechos humanos. ¿O eso no es producto del espionaje? El presidente de la República aceptó públicamente que cuenta con software espía, pero dijo que lo utiliza siempre con apego a la ley. Esto último, todos lo dudamos. Pero ante la gravísima intromisión del gobierno mexicano, que ha actuado a todas luces de una manera ilegal, la organización PEN Internacional condenó la intervención en las comunicaciones. El artículo 16 de la Constitución Política de México defiende la privacidad y la protección de datos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual México es Estado parte, define en su artículo 17: nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, en su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni en ataques ilegales contra su honor y reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques. Este es el mismo texto del artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Resulta no solo preocupante, sino digno de un análisis frase por frase, lo declarado por el presidente Enrique Peña Nieto cuando dice: somos una sociedad que las más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo, como presidente, he recibido mensajes cuya fuente u origen desconozco, pero procuro, en todo caso, ser cuidadoso en lo que hablo telefónicamente. No faltará alguien que alguna vez exhiba alguna conversación mía. Ya ha ocurrido, ya ha pasado, asumió. Me surgen varias hipótesis. ¿Está aceptando el presidente que a él también lo espían sus propios subalternos? ¿O estará aceptando que se ha salido del control del Estado el espionaje? ¿O tal vez sean tantas las dependencias que se dedican al espionaje que ya se espían unas a otras sin control alguno? En cualquier caso, queda claro que la ilegalidad campea en las dependencias que espían a la sociedad. Y por si fuera poco, el presidente expresó: espero que la PGR, con celeridad, pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley, pueda aplicarse contra ellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el gobierno. Traducción: espero que la PGR pueda actuar con celeridad y buscar la manera de perjudicar a aquellos que han señalado al gobierno como espía. Lo lógico sería, pero no hay lógica cuando hablamos de este personaje, pero debería primero investigarse las denuncias y determinar quiénes están ilegalmente espiando a la sociedad y castigarlos, y no combatir a quienes denuncian. Ya me perdí. ¿Es el presidente del equipo de los buenos que protege a la sociedad contra la ilegal intromisión en las comunicaciones? ¿O es de los malos que irrumpe ilegalmente las comunicaciones? ¿O algunas veces debería proteger la privacidad de las personas? ¿O en ese momento está hablando como el jefe de la mafia o como presidente? De plano, con tanta violación a las leyes ya me hice bolas. Pero por donde lo vea, solo distingo inmundicia y me queda claro su origen. Pues mira, es muy preocupante el discurso del presidente, ¿eh? Al decir estas frases da dos ejes. Uno, lo normaliza, es normal. Todos espían a todos, no es problema. Hasta él. Y lo segundo, que es todavía peor, parece dar entre líneas, decir, no vamos a investigar porque es tan normal que para qué se investiga, ¿no? Sí, no, lo que decíamos al principio es, lo va a minimizar, va a ir contra quienes denuncian y el espionaje va a seguir. Ani me comentaba sobre el presidente de Panamá, un expresidente de Panamá, ¿correcto, Ani? Que fue encarcelado por usar en forma ilegal este sistema de espionaje. Sí, bueno, pero en Panamá. Aquí, recuerden, no pasa nada. No pasa nada, como siempre, ¿va? Como siempre, parece que están más preocupados en saber cómo le van a dar la vuelta esta vez, en vez de ser claros, ¿no? Y transparentes. Me parece, pues, que es parte de este sistema que nos hace sentir, pues, tan indefensos, ¿no? Eventualmente, porque no sabemos quién va a dar pues salida a toda esta problemática. Sí. Bueno, vamos a mandar un mensaje claro. No quiero que nos espíen. Mejor escúchenos a las 9:30 en Radio AMLO todos los lunes. Eso. Espíenos ahí. Muy bien. Pues mira, yo estoy seguro que lo que continúa de haber tenido un sistema tan sofisticado para espiar, seguramente no tendríamos la disyuntiva en saber si Pablo Picasso y Diego Rivera finalmente eran tan amigos o no
como sabemos, porque hoy les voy a hablar de una exposición que de entrada a mí me suena muy atractiva. Se trata de una exposición que tiene lugar en el Palacio de Bellas Artes. Se llama Picasso y Rivera, Conversaciones a través del tiempo, y es organizada por el propio Palacio de Bellas Artes y Los Ángeles County Museum of Art, y nos muestra las coincidencias artísticas de estos dos grandes de la pintura, íconos ambos del siglo pasado. Algunos pensarán que es muy forzado hacer este ejercicio de diálogo entre ellos. A mi parecer es muy interesante. Los dos son considerados los más grandes en sus respectivos países, lo cual no es gratis, ya que ambos fueron precursores de grandes escuelas del arte. Y aquí cabría el debate, podemos decir si uno u otro son los más grandes. De seguro muchos estarán de acuerdo y muchos no, y se vale. Finalmente el arte afortunadamente no es absoluto, cabe todo y cabe nada, pero eso será tema de otro debate. Aunque en México se gestó un movimiento para cambiar con los paradigmas de la propuesta artística de Rivera y de muchos otros, y desde la denominación de ese movimiento pues suena fuerte, ¿no? La ruptura. Pues la realidad es que no fue tan agresivo como suena, y lo que debemos reconocer es que ambos, tanto Rivera como Picasso, abordaron temas álgidos y se comprometieron con su época, y ambos lo hicieron con gran maestría. A nosotros nos queda muy claro simplemente al apreciar cualquiera de los murales de Diego Rivera. Cabe mencionar que ambos coincidieron en el París de principios del siglo pasado y que hay un mito en cuanto a su amistad se refiere. Encuentros y desencuentros que hablan del temperamento y hasta cierto punto arrogancia, que debo decir son parte inherente de cualquier artista. Esta exposición se trata de 147 piezas que incluyen piezas de Diego Rivera que serán vistas en México por primera vez. Desde luego también hay piezas de Picasso que por primera vez se exponen fuera de su recinto, ¿no? Un par de cartas que Rivera escribió a Picasso, entre otras obras, incluyendo piezas antiguas de culturas que los influyeron. Me parece un esfuerzo importante y una visita necesaria. Si nos imaginamos este diálogo pictórico, me parece que quedaríamos atrapados entre uno y el otro. Muchos hablan incluso de una influencia recíproca, la etapa cubista de Rivera, la incursión de Picasso en el muralismo, influencia o coincidencia, yo no sé, pero es por demás intentar descubrirlo. Más allá del supuesto alejamiento y la ruptura entre ellos, creo que el Palacio de Bellas Artes es el marco perfecto para un diálogo y reconciliación a través del arte. Esta exposición se mantendrá en el Palacio de Bellas Artes hasta el 10 de septiembre y por cierto los domingos hay entrada libre, así que si tienen oportunidad yo creo que es una experiencia muy interesante. Oye, pues muy buena recomendación que nos haces. No hay que desperdiciar esta oportunidad de ver a estos dos grandísimos artistas. Y bueno, como dices tú, si los domingos es gratis, pues haremos ahí la fila. Hay que aprovechar. La verdad es que, ¿sabes qué? Que a mí me parece que hay un esfuerzo de vez en cuando por traer exposiciones muy interesantes, ¿no? Ahorita que estabas diciendo esto, me acordé, por ejemplo, de una exposición muy grande que hubo de Dalí recientemente. Eventualmente traen cosas muy interesantes. Y digo, a otros niveles hay mucho, ¿no?, que visitar en la ciudad. De hecho, hace poco nos decían que la Ciudad de México es la ciudad con más museos del mundo, ¿no? Entonces hay que buscarlo. Así es, ahí siempre va a haber una oferta cultural y solo es cuestión de buscarla. Tener las ganas de visitar, y ahí lo tenemos, y esta magnífica recomendación. Sí, es muy interesante. ¿Nos repites las fechas? Claro que sí, bueno, ya empezó hasta el 10 de septiembre va a estar disponible. Los lunes no abren, pero vamos, de martes a sábado tiene un costo de 60 pesos. Okay. Los domingos es gratis, ¿no? Para todos, así que pues aprovechen. Gracias. Y bueno, pues dicho todo esto, y para abrochar el programa del día de hoy, vamos a tener una propuesta musical de Ani que nos trae algo muy interesante. Gracias, Miguel. Sí, les traigo una propuesta. Es una canción del grupo Calle 13. Calle 13 fue una banda de rap rock y rap fusión de Puerto Rico, encabezada por René Pérez Joglar, alias Residente, y su hermanastro Eduardo Cabra Martínez, alias Visitante. René es cantante, compositor y productor,
mientras que Eduardo es compositor, arreglista, director musical y multiinstrumentista de piano, melódica, guitarras eléctricas, entre otros. La media hermana de ambos, Ileana Cabra Joglar, alias PG-13, es la voz femenina del grupo. La banda se caracteriza por su estilo musical ecléctico, que mezcla estilos muy variados, tales como rap, rock, ska, merengue, bossa nova, música balcánica, reggaetón alternativo, folclore latinoamericano, cumbia colombiana, cumbia villera, candombe, salsa y afrobeat, electrónica. La banda ha ganado 19 premios Grammy Latinos en el 2011 y 5 premios Grammy en el 2014, siendo así en la música urbana los máximos ganadores del Grammy. En julio del 2015, Calle 13 anunció su separación por medio de la publicista de la banda, Nanette Lamboy. La noticia fue oficializada, confirmando además que la presentación de la banda en las festividades de los Juegos Panamericanos de Toronto sería la última presentación del exitoso grupo musical. Con ustedes, Calle 13 con la melodía El Guante, El Aguante. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos la... por el aguante. A brindar por el aguante. Pues a brindar por el aguante, ¿no? Calle 13 siempre tan punzante, y la verdad es que el mensaje pues más directo no podía ser. Pues queridos radioescuchas, así es como llegamos al final de esta emisión. Les damos muchas gracias por habernos acompañado y se despiden de ustedes sus amigos Ani Serena, Mirel Arzate, Paco Hernández, Héctor Tlatempa, Checo Men, Roberto González y su servidor Miguel Ángel Aguilar. Los esperamos la próxima semana. Buenas noches.